Bienvenidos de regreso a Rare Coin, el único rincón en todo el Internet donde la historia no solo se lee en los libros polvorientos, sino que se sostiene en la palma de la mano, se siente en el peso del metal y lo más importante, se traduce en verdaderas fortunas que podrían estar escondidas en tu propia casa. Soy tu anfitrión y guía en este viaje, y hoy tenemos un episodio que va a sacudir absolutamente todo lo que creías saber sobre el dinero que llevas en los bolsillos. Todos los días, millones de personas caminan por las calles, compran sus cafés, reciben su cambio y arrojan sin pensar esas pequeñas monedas de cobre en el fondo del auto o en un frasco de cristal que nadie vuelve a mirar. Pero tú no eres como ellos. Si estás aquí en Rare Coin, es porque tienes la visión del cazador, la paciencia del historiador y el instinto del verdadero coleccionista. Hoy vamos a diseccionar con una precisión casi quirúrgica 5 fechas específicas del legendario, del inigualable y del siempre misterioso Lincoln Wheat Penny. Estamos hablando del centavo de trigo, esa pequeña obra de arte que acompañó a los Estados Unidos a través de sus décadas más turbulentas y gloriosas. Vamos a adentrarnos en las entrañas mismas de las casas de moneda, a entender la química destructiva del cobre, al analizar los errores mecánicos más lucrativos y a descubrir por qué un pequeño pedazo de metal de un centavo puede llegar a valer lo mismo que una mansión de lujo. Prepárate, ajusta la lente de tu lupa, enciende la luz más brillante que tengas en tu escritorio y presta absoluta atención a cada palabra, porque la información que estoy a punto de revelarte es el secreto mejor guardado de los multimillonarios de la numismática. Comencemos este viaje en el tiempo. Windy 45, Lincoln Penny. Para comprender la magnitud, el peso histórico y el valor astronómico que puede llegar a alcanzar un centavo de Lincoln del año 1945, primero tienes que cerrar los ojos y transportarte con todos tus sentidos a uno de los momentos más tensos, dramáticos y definitivos de toda la historia de la humanidad. El año es 1945, el mundo entero está envuelto en las etapas finales, agónicas y desesperadas de la Segunda Guerra Mundial. Las naciones están exhaustas. Los recursos del planeta han sido drenados hasta su límite absoluto. Y en los Estados Unidos, cada gramo de metal cuenta para la victoria final. La Casa de Moneda de Filadelfia, un coloso industrial de piedra y acero, no es ajena a esta desesperación global. Durante los años anteriores, se habían visto obligados a experimentar con acero recubierto de zinc, creando esos extraños y fantasmales centavos plateados de 1943 que se oxidaban en los bolsillos, porque todo el cobre de la nación estaba siendo enviado al frente de batalla para fabricar los millones de casquillos de bala que necesitaban los soldados. Pero en 1944, y extendiéndose hasta este crucial año de 1945, el gobierno estadounidense tomó una decisión que cambiaría la numismática para siempre. Comenzaron a reciclar. Los trenes llegaban a las instalaciones de fundición cargados con toneladas y toneladas de casquillos de artillería gastados, vainas de balas vacías recuperadas directamente de los campos de batalla y los buques de guerra. Ese latón militar, manchado con la pólvora y el sudor del conflicto más grande de la historia, fue fundido en calderos hirvientes y transformado en los discos en blanco que se convertirían en el centavo de 1945. Cuando sostienes un centavo de 1945 sin marca de seca en tu mano, no estás sosteniendo simplemente una moneda. Estás sosteniendo el eco físico de la guerra, el metal literal que defendió a una nación, reencarnado en el símbolo económico más humilde del país. Esta composición química específica es fundamental para entender su valor. A diferencia de los centavos de bronce tradicionales de los años anteriores a la guerra, que contenían una pequeña porción de estaño, los centavos de 1945 están hechos de una aleación que es un 95% cobre y un 5% de zinc, sin absolutamente nada de estaño. Esta mezcla única, nacida de la necesidad y la escasez, le dio a estas monedas recién acuñadas un brillo ligeramente diferente, una tonalidad y una reflectividad que los coleccionistas expertos pueden identificar a simple vista bajo la luz adecuada.
Filadelfia acuñó más de 1.000 millones de estas piezas históricas. Escuchaste bien, más de 1.000 millones. Por lo tanto, debes entender que la rareza de un centavo de 1945 no proviene en lo más mínimo de su fecha o de la escasez de su producción. Si encuentras uno en condición circulada, marrón, gastado por el roce de los años y el sudor de miles de manos que lo utilizaron para comprar el periódico que anunciaba el fin de la guerra, su valor es puramente sentimental o de unos pocos centavos. Pero aquí es donde entra la magia, la obsesión y la fortuna del mercado de monedas de alta gama. El santo grial para esta fecha específica, el objetivo por el que los miembros más elitistas de las grandes casas de subastas pelearán con chequeras abiertas, es el estado de preservación impecable, inmaculado e imposible. Estamos hablando del legendario grado MS-67 y el casi mitológico M68 en la escala de calificación profesional, siempre acompañado de la designación rojo o red. Para que una moneda fabricada en 1945 haya sobrevivido hasta nuestros días manteniendo el 100% de su color rojo anaranjado original de fábrica, tuvo que haber ocurrido una serie de milagros estadísticos. El cobre, por su propia naturaleza atómica, quiere oxidarse, anhela reaccionar con el azufre y el oxígeno del aire para formar esa pátina marrón protectora. Un centavo de 1945 Red tuvo que haber sido acuñado con un troquel fresco, poseer un brillo que fluya ininterrumpidamente por la superficie como agua congelada, haber caído en una bolsa de lona sin chocar con otra moneda que le dejara una marca visible, y luego, de alguna manera inexplicable, ser sellado en un ambiente perfectamente inerte, libre de humedad, libre de luz solar y libre del toque ácido de la piel humana durante 80 años. Cuando los calificadores profesionales de PCGS o NGC reciben un candidato a MS-78, la habitación entera contiene la respiración. Lo examinan bajo microscopios estereoscópicos, girando la moneda lentamente bajo fuentes de luz incandescente y halógena. Buscan el más ínfimo rasguño en el pómulo de Abraham Lincoln, la más microscópica debilidad en las líneas finas de las espigas de trigo en el reverso, o cualquier mota microscópica de carbón en el metal. Si la moneda supera esta prueba brutal y sale victoriosa con un grado superior y su color rojo fuego intacto, su valor se catapulta instantáneamente de un centavo a decenas de miles de dólares. Los coleccionistas millonarios no están comprando solo un trozo de cobre, están comprando un milagro de la física y de la supervivencia. Están comprando la perfección congelada en el momento exacto en que las armas callaron y el mundo comenzó a respirar de nuevo. Revisa obsesivamente tus colecciones. Busca en los rollos originales envueltos en papel antiguo de los bancos, porque si encuentras ese resplandor rojo inmaculado de 1945, tu vida financiera acaba de cambiar para siempre. 1946. Lincoln Penny. Ahora damos un paso adelante en nuestra máquina del tiempo y salimos de la oscuridad de la guerra para entrar en la brillante y deslumbrante luz de la victoria y la reconstrucción. Es el año 1946, un año que marca un antes y un después en la psique y la economía de los Estados Unidos. Las tropas han regresado a casa, las fábricas de armamento están apagando sus hornos de destrucción y están transformando rápidamente sus líneas de ensamblaje para producir automóviles, electrodomésticos y los cimientos del sueño americano moderno. El país está eufórico, rebosante de una energía optimista que no se había sentido en casi una década. Y esta explosión de esperanza y normalidad se refleja directamente en los pasillos de la Casa de Moneda de Filadelfia. Para la numismática, 1946 es un año de monumental importancia porque representa el gran retorno a la normalidad metalúrgica. Se terminaron los experimentos desesperados con el acero, se acabaron los procesos complejos de reciclar casquillos de bala ensangrentados de los frentes de batalla europeos y del Pacífico. La Casa de Moneda finalmente tuvo acceso ilimitado a suministros frescos, puros y abundantes de cobre virgen. Y con este regreso triunfal a la abundancia de materias primas,
Volvieron oficialmente a la clásica y venerada fórmula del bronce francés: un 95% de cobre puro mezclado cuidadosamente con un 5% de una combinación de zinc y estaño. Esta aleación perfecta es lo que le da al centavo de 1946, en su estado virginal recién salido de la prensa, una apariencia tan deslumbrantemente hermosa. El bronce tiene una profundidad de color, una riqueza y un brillo lustroso que la aleación de casquillos de bala de los 2 años anteriores simplemente no podía replicar por completo. Cuando una prensa monstruosa de toneladas de presión golpeaba el disco de bronce en 1946, el metal fluía hacia las ranuras del troquel con una facilidad y una precisión milimétricas, llenando cada detalle del cabello ondulado de Lincoln, cada pliegue de su chaqueta y cada grano individual en las majestuosas espigas de trigo del reverso con una nitidez que quita el aliento. Como era de esperarse en un país que experimentaba un boom económico sin precedentes, donde la gente compraba bienes a un ritmo vertiginoso, Filadelfia trabajó a un ritmo enloquecedor, produciendo casi 1.000 millones de estos centavos sin marca de seca. Nuevamente, el principiante podría mirar este número colosal de producción y rendirse inmediatamente, pensando erróneamente que la abundancia destruye el valor. Pero en el implacable, meticuloso y altamente competitivo mundo de los coleccionistas de élite que miran el canal Rare Coin, la inmensa cantidad producida es exactamente lo que hace que la búsqueda del ejemplar perfecto sea tan dolorosamente difícil y económicamente gratificante. Piensa en la brutalidad del proceso de distribución de posguerra. Estas hermosas monedas de bronce, inmediatamente después de nacer bajo el inmenso impacto de la prensa de acero, caían sin piedad en inmensas tolvas de recolección de metal. Chocaban unas con otras, raspándose, rozándose, infligiendo lo que en la numismática conocemos como bag marks o marcas de bolsa. Luego eran arrojadas en grandes sacos de lona, arrastradas por los fríos suelos de concreto de la casa de moneda, cargadas en trenes blindados que vibraban violentamente a través del país y finalmente derramadas sin cuidado en las bóvedas de los bancos locales. Antes de que el centavo de 1946 siquiera tocara la mano desnuda y sudorosa del primer ciudadano americano para ser gastado en una botella de leche o en un periódico vespertino, la inmensa mayoría de estas monedas ya había perdido cualquier posibilidad matemática de alcanzar el grado de perfección prístina. Es por esta historia de violencia industrial que encontrar un centavo de 1946 que haya escapado de toda esta cadena de destrucción física es como encontrar un diamante en medio del barro. La comunidad de subastas internacionales enloquece literalmente por los ejemplares que logran ser encapsulados por PCGS o NGC bajo la calificación de MS67 Red o superior. Y no me refiero a un rojo descolorido. No me refiero a un rojo que está comenzando a transitar hacia tonos anaranjados oscuros o marrones incipientes. Estoy hablando del red definitivo, un rojo cobrizo tan intenso, tan puro, tan inmaculadamente reflectante, que parece irradiar su propia fuente de luz interna cuando lo sostienes bajo la lámpara de tu escritorio. Un centavo de 1946 en condición impecable es una obra maestra de la manufactura estadounidense. Buscarlo requiere que te conviertas en un investigador obsesivo. No mires solo el color general. Toma tu lupa y examina los campos, esas áreas planas y sin diseño de la moneda. ¿Hay diminutas líneas de roce? ¿Hay pequeñas manchas de carbón negro o sutiles huellas digitales ácidas que algún cajero descuidado dejó hace 8 décadas? Si la superficie es limpia como el cristal y el color te ciega con su intensidad de cobre virgen, ese centavo, que para el resto del mundo no vale más que una fracción de dólar, podría ser tu pasaje de entrada a una ganancia espectacular en la próxima gran subasta de historia americana. 151. De Lincoln Penny, avanzamos aceleradamente hacia la vibrante, transformadora y dorada década de 1150. El mundo de la posguerra ha dejado atrás la austeridad y ha entrado de lleno en la era del consumo desenfrenado.
la expansión de los enormes suburbios americanos, la televisión en cada sala de estar y el rugido de los potentes motores BB8 en las amplias autopistas de la nación. La economía es un motor imparable que quema combustible a un ritmo vertiginoso. Y para mantener la sangre de esta economía circulando, se requiere dinero en efectivo. Muchísimo dinero. Es en este torbellino de actividad febril y prosperidad que nos dirigimos hacia las montañas escarpadas y majestuosas de Colorado, directamente a las imponentes instalaciones de la Casa de Moneda de Denver, para examinar con lupa de cirujano el fascinante, complejo y tremendamente lucrativo centavo de Lincoln de 1951 con la codiciada marca de seca de la Casa de Moneda de Denver en 1951, operaba bajo una inmensa presión logística. Millones de personas cruzaban el país hacia el oeste, las ciudades se expandían, y la demanda de monedas para dar cambio en las nuevas tiendas de conveniencia, en las máquinas expendedoras de gaseosas y en los flamantes autocines era insaciable. Denver respondió a esta llamada produciendo más de 284 millones de estos centavos de trigo de bronce. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura, técnica y absolutamente fascinante para los que buscan riquezas ocultas. El proceso de acuñación en la década de los 50, a pesar de toda la maquinaria pesada y la fuerza bruta industrial, todavía poseía un componente manual, humano y dolorosamente falible, que es la fuente de algunas de las cacerías de tesoros más emocionantes del mundo. Estoy hablando del proceso de colocar esa pequeña, minúscula letra D debajo de la fecha. En 1951, la marca de seca no estaba tallada directamente en el troquel maestro de diseño principal. Todo lo contrario. Una vez que el diseño del anverso de Lincoln con la fecha estaba listo en un troquel de trabajo de acero endurecido, un artesano, un ser humano de carne y hueso, tenía que sentarse en un taller de Denver bajo la luz de una lámpara industrial. Este trabajador tomaba un pequeño punzón cilíndrico de acero, cuya punta tenía grabada la letra D en relieve, y al revés, lo colocaba cuidadosamente con sus dedos sobre el troquel de acero en el espacio bajo el número 9 y el 5, levantaba un mazo pesado y daba un golpe seco y violento. Si el golpe era perfecto, recto y profundo, el troquel estaba listo para acuñar millones de monedas normales. Pero los seres humanos se cansan. Los seres humanos tienen mala vista, pulso tembloroso y días malos en el trabajo. ¿Y qué pasa cuando el primer golpe del mazo es demasiado débil? El trabajador lo nota, vuelve a colocar el punzón de acero sobre el troquel para dar un segundo golpe correctivo. Pero en esa milésima de segundo, sus dedos resbalan, el ángulo cambia microscópicamente o la posición se desplaza una fracción de milímetro hacia el norte, hacia el sur o hacia el este. ¡Bam! El segundo golpe cae. El resultado de este error humano encapsulado en acero es el legendario Repunched Mint Mark o RPM, una marca de seca repunzonada. Y el año 1951 en Denver es un campo minado absoluto de estas variedades fascinantes y extremadamente valiosas. Cuando sostengas un 1951D, tu primer instinto no debe ser mirar la fecha completa, sino clavar la vista de tu lupa de máximo aumento exclusivamente en esa pequeña letra D. Lo que estás buscando con una desesperación concentrada es evidencia de duplicación. Puedes ver el fantasma de una segunda letra de D asomándose tímidamente por la curva superior de la letra principal. ¿Acaso las esquinas rectas de la D parecen tener doble filo, como si una imagen estuviera superpuesta sobre la otra de forma ligeramente desalineada? A veces la duplicación es tan dramática y tan separada que parece que la letra tiene una sombra tridimensional perfecta proyectada en el cobre sólido. Los coleccionistas de variedades y errores numismáticos pagan fortunas, primas exorbitantes, que desafían toda lógica del valor nominal, por estos errores mecánicos documentados. Y esto es importante. El valor de un buen RPM del 1951D se multiplica exponencialmente si la moneda se encuentra además en un estado de conservación excepcional.
Encontrar el error en un centavo desgastado e irreconocible es interesante, sí, pero encontrar un repunched mint mark severo, evidente y dramático en un centavo de 1951D, que también posea un brillo original deslumbrante, que tenga ese color rojo fuego intacto de fábrica y que califique en los altos rangos de mint state, es descubrir el equivalente numismático de ganar la lotería. Estás combinando la extrema rareza del error humano con el absoluto milagro de la supervivencia física del metal. Es una tormenta perfecta de valor. Toma cada 1951D que caiga en tus manos, aíslate del ruido del mundo, inclina la moneda lentamente bajo una luz direccional fuerte para que las sombras resalten el relieve de la marca de seca y busca el error del artesano cansado. Ese error de hace más de 70 años es la clave maestra para abrir la bóveda de la riqueza actual. 1956. The Lincoln Penny. Nos adentramos aún más en el corazón palpitante de los años 50, deteniendo nuestra incansable búsqueda en un año que es considerado por los más veteranos de la numismática como uno de los años más complejos, masivos y llenos de anomalías de toda la serie de los centavos de trigo. Bienvenidos a 1956, una época donde la saturación de la producción en la Casa de Moneda de Denver alcanzó niveles verdaderamente estratosféricos y demenciales. Para intentar saciar la sed infinita de una economía americana en plena ebullición, una nación enamorada de los automóviles gigantes, las gramolas en los restaurantes y el comercio minorista en constante expansión, la planta de Colorado trabajó sus prensas metálicas hasta el punto de la destrucción mecánica, vomitando la alucinante cifra de más de 1.000 millones de centavos de Lincoln de 1956 con la marca de seca D. Cuando las máquinas son empujadas a trabajar sin descanso, excediendo sus límites operativos de seguridad para cumplir con cuotas imposibles dictadas por el gobierno, el caos es el único resultado garantizado. Y para ti, el buscador de fortunas que sintoniza Rare Coin, este caos industrial es tu mejor amigo, tu mapa del tesoro y tu mayor fuente de ingresos inesperados. Debido a esta producción masiva y apresurada, la calidad general de acuñación del 1956D sufrió dramáticamente. Los troqueles maestros, esas piezas de acero endurecido que estampan la imagen de Lincoln en el disco de bronce en blanco bajo cientos de toneladas de presión, se usaban mucho más allá de su vida útil natural. Se agrietaban, se astillaban, perdían sus finos detalles y continuaban golpeando metal tras metal, produciendo monedas que nacían ya con un aspecto cansado, blando y falto de definición. Por esta sencilla pero contundente razón logística, encontrar un centavo de 1956D en un estado de perfección inmaculada, lo que llamamos una acuñación completa, profunda y nítida, es excepcionalmente difícil. Un verdadero coleccionista de clase alta busca desesperadamente ejemplares donde cada hebra del cabello de Lincoln esté definida como si hubiera sido tallada con un láser, donde la pajarita de su traje tenga relieve tridimensional y donde los tallos del trigo en el reverso muestren cada delicada línea sin ningún tipo de desgaste visual provocado por un troquel gastado. Si logras hallar esta perfección de acuñación, combinada con ese rojo virginal y puro del cobre no oxidado, un MS-67 Red, estás frente a una moneda que dejará atónitos a los evaluadores de los servicios de certificación y hará saltar por los aires los precios en cualquier catálogo de subastas. Pero la verdadera cacería salvaje, el oscuro submundo del 1956D, que apasiona a los especialistas de variedades, se centra en los devastadores fallos de los propios troqueles de acero. Imagina el estrés extremo al que está sometido un bloque cilíndrico de acero que choca contra bronce sólido cientos de veces por minuto durante horas y días interminables. El acero, eventualmente, se rinde. Se forman microfisuras en la superficie del troquel. Cuando el troquel agrietado golpea el disco de cobre de la moneda, el metal fluye y se cuela dentro de esa grieta abierta.
El resultado visible en la moneda final terminada es una línea elevada, un bulto anormal, una cicatriz tridimensional de cobre sólido que no debería existir en el diseño original. Estos errores se conocen como die breaks o roturas de troquel, y el 1956D es mundialmente famoso por una variedad específica e icónica de este error, el legendario y siempre codiciado error BIE. Debido a una debilidad estructural microscópica recurrente y peculiar en los troqueles que se usaban para estampar la palabra Liberty en el anverso de la moneda a la izquierda del presidente Lincoln, el acero tendía a fracturarse sistemáticamente justo en el diminuto espacio entre la letra B y la letra E. Si tomas tu lupa de aumento potente y enfocas implacablemente la palabra Liberty en un 1956D y de repente ves lo que parece ser una letra I mayúscula extra, un bloque rectangular vertical y sólido de cobre incrustado exactamente entre la B y la E, formando la palabra ficticia Liberty, acabas de encontrar el santo grial de los errores de troquel de los años 50. Los coleccionistas de la especialidad BEE son fanáticos obsesivos, forman clubes dedicados, publican libros enteros catalogando la ubicación y el grosor exacto de esa protuberancia de cobre en diferentes años, y pagan sumas exorbitantes y extremadamente sustanciosas por los ejemplares más limpios, pronunciados y visualmente impactantes del error BEE de 1956D. Y por si esto fuera poco, no podemos olvidar la plaga constante de los errores de repunzonado humano que ya discutimos. El 1956D también alberga una colección magnífica e impresionante de repunched mint marks, incluyendo uno espectacularmente dramático, donde la D original fue estampada muy por debajo de su posición normal, cerca del borde de la chaqueta del presidente, y el segundo golpe correctivo cayó muy por encima, creando una sombra doble asombrosa bajo la lupa. No hay excusas para no revisar cada 1956D. En su aparente monotonía y exceso de producción, este año esconde bajo su superficie de cobre un laberinto salvaje de errores mecánicos, fallas humanas y milagros de preservación que pueden llevarte directamente a la ventanilla de pago del banco. Sin duda, Lincoln Penny hemos llegado con gran expectación y profundo respeto numismático al final de nuestro viaje en este episodio especial y nos detenemos en el ocaso absoluto, en el dramático crepúsculo de una era legendaria que jamás volvería a repetirse. Bienvenidos al año 1957, el penúltimo suspiro del inmortal, amado e icónico diseño del Wheat Penny, las veneradas espigas de trigo que habían adornado el reverso del centavo estadounidense de manera ininterrumpida desde el año 1909. La nación entera, liderada por burócratas en los pasillos de Washington, ya estaba planeando en secreto la transición monumental y radical hacia el nuevo diseño del monumento a Lincoln, que se estrenaría oficialmente con bombos y platillos en 1959. Pero mientras este inevitable final histórico se acercaba rápida e implacablemente, la Casa de Moneda de Denver ignoró la melancolía del fin de una era y volvió a encender sus motores infernales de producción con una intensidad feroz, acuñando la colosal, abrumadora e intimidante cantidad de más de 1.050 millones de centavos de trigo de 1957 con la marca de CKD. Es una cifra astronómica que asfixia la imaginación humana, montañas de cobre acumuladas hasta el techo de las bóvedas, preparadas para inundar los bolsillos y las alcancías de toda una nación vibrante. Cuando te enfrentas a una producción de más de 1.000 millones de unidades de un solo año y una sola seca, la pura y fría matemática te dice de forma brutal e inequívoca que la inmensa, aplastante mayoría de estas monedas no son más que objetos comunes, sin ningún valor agregado más allá de su humilde uso transaccional. Fueron usadas para comprar chicles, para pagar los parquímetros, para comprar entradas a los cines de barrio, sufriendo durante décadas el rigor físico del desgaste, la fricción corrosiva, los rasguños profundos, la corrosión ácida del sudor humano y la oxidación implacable del medio ambiente. Esos centavos de 1957
D, marrones, planos y cansados, no te harán rico. Pero en el santuario del coleccionismo de altísimo nivel, donde nos movemos en Rare Coin, la hiperabundancia de basura común sirve únicamente como el oscuro lienzo de fondo perfecto que hace resaltar y brillar con mayor intensidad el diamante imposible. Para el 1957D, el diamante absoluto es el estado de supervivencia física prístina, la perfección inmaculada conocida como MS-67 Red o el casi inalcanzable MS-68 Red. Y permíteme explicarte, con todo el detalle mecánico posible, por qué encontrar un centavo perfecto de este año es un verdadero y documentado dolor de cabeza numismático. Además de la destrucción inevitable de las bolsas de distribución, en 1957 las máquinas de Denver estaban produciendo un defecto visual aterrador y muy común conocido técnica y ampliamente como ghosting o efecto fantasma, combinado con los famosos die clashes o choques de troqueles. El cobre, aunque es un metal maleable bajo la monstruosa presión de la acuñación, necesita ser presionado correctamente por troqueles bien calibrados para que el relieve quede nítido de ambos lados sin transferir la energía al lado opuesto. Debido al desgaste de los troqueles en 1957, muchísimos de estos centavos muestran un contorno débil, fantasmal y perturbador del busto del presidente Lincoln, asomándose sutilmente, como una marca de agua oscura, a través de los campos lisos del reverso donde están las letras y las espigas de trigo. O peor aún, cuando la máquina funcionaba en vacío por un error de alimentación, el troquel del anverso chocaba violentamente contra el troquel del reverso sin un disco de cobre en medio. Este choque brutal y directo de acero contra acero transfería partes del diseño en negativo de un troquel a otro. Entonces, cuando finalmente se introducía un disco de cobre, la moneda resultante presentaba rastros confusos de las espigas de trigo cruzando inexplicablemente la cara del presidente, o líneas extrañas marcando los campos planos. Los coleccionistas de alta gama, los perfeccionistas adinerados que buscan la mejor moneda de cada año para completar sus registry sets o conjuntos de registro, odian estas debilidades de acuñación, odian el efecto fantasma y detestan las marcas de choque en piezas que intentan ser perfectas. Su objetivo sagrado, su obsesión millonaria, es localizar ese extremadamente raro centavo de 1957 de que fue acuñado maravillosamente bien con troqueles totalmente frescos e inmaculados, donde los campos planos son puros y limpios como espejos de cobre sólido, donde Lincoln no tiene sombras fantasmales proyectadas detrás de él, y donde las líneas de su cabello son nítidas, afiladas y precisas. A esto debes sumarle el requisito absoluto, innegociable y fundamental del color. Debe poseer ese fuego rojo anaranjado virginal de la fábrica, sin una sola mancha de huella dactilar, sin una sola peca de carbón oscuro, y sin el más mínimo atisbo de tonalidad marrón asomándose por los bordes dorados del aro. Encontrar esta combinación milagrosa de ausencia de marcas, acuñación perfecta, troquel fresco y color deslumbrante en un año de producción descuidada masiva, es lo que transforma a un simple centavo de 1957 de en una reliquia histórica invaluable por la que los expertos pelearán a muerte con ofertas astronómicas en las principales subastas del planeta. Tu misión, a partir de este instante, no es simplemente acumular monedas viejas sin sentido. Tu verdadera y única misión es sumergirte profundamente en los detalles microscópicos, aprender el lenguaje oculto y complejo de las fallas mecánicas de la casa de moneda, comprender la implacable química destructiva del cobre a través del tiempo y convertirte, en definitiva, en un verdadero erudito y maestro cazador en el apasionante, inagotable y sumamente lucrativo mundo de la numismática fina. Revisa obsesivamente cada frasco de vidrio en tu casa, desarma y examina cada rollo envuelto en papel viejo que encuentres heredado de tus abuelos en los rincones más oscuros del ático. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, asumas precipitadamente que conoces el valor real de lo que estás sosteniendo con tus propias manos
basándote solo en una mirada superficial y rápida. La historia está ahí, oculta a plena vista, esperando ser redescubierta. Mantén tus ojos siempre abiertos, tus lupas de aumento perfectamente limpias y tu inagotable curiosidad completamente encendida, porque el próximo gran tesoro histórico y financiero podría estar en este mismo momento descansando tranquilamente en la fría oscuridad de tus bolsillos.